en él de la manera en que tú crees. Y de ese mismo modo entonces creo en todos los demás dioses, porque para mí al final todos son lo mismo. Pero tú me preguntas, ¿crees en un Dios cristiano? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees en Buda? Sí. ¿Crees en Shiva? Sí. Creo en todos los dioses porque es la manera en que... La interpretación que le da cada cultura. Exacto, en la manera en que se adapta a cada persona. Ese Jesucristo en el que tú crees no es el mismo en el que cree la otra persona. Tu Dios te condena a ti, no te equivoques. A mí no me condena. No quieras venir a ponerme tus preceptos morales y religiosos en los que tú crees en tu religión, porque yo no. Por ejemplo, un egregor muy famoso, muy conocido y actual es Santa Claus. Y aunque tú digas, oh, vine hoy a este río, mañana voy a volver a sumergir en la misma agua, ¿no? Vuelves al mismo río, en el mismo lugar, a la misma hora, pero no es la misma agua. Porque así es la vida. Sí, o sea, es inconcebible decir, ay, ¿cómo crees que van a ser Afrodita de la espuma del mar? Pero tú crees que Jesucristo nació de una virgen. De una paloma. Pero incluso el Jesucristo y el Jehová en el que nosotros creemos hoy en día es diferente, totalmente diferente al que se creía en el Adviento. Sí, aparte era una herramienta de dominio moral. ¿A qué nos vamos tan lejos? La quema de brujas. Se exterminaron pueblos completos. Con la Basílica de Guadalupe se construyó sobre un templo azteca. En la quema de brujas, 100,000 personas perdieron la vida. No perdieron la vida, fueron asesinadas, torturadas. O sea, las peores torturas que tú te puedas imaginar sobre este universo, sobre este planeta, las crearon sacerdotes cristianos. Y hoy en día son los que defienden con los niños. No, por favor. Pero no podemos decir que ninguna religión hoy en día sigue siendo la misma que era hace 100 años. Está la Virgen del Carmen, la Virgen de la Caridad del Cobre. Todas son la Virgen María. De Guadalupe, todas son la Virgen María. Había días en los que yo decía, no tengo dinero. Y literal, tenía, pero se iba. Mi percepción era, no tengo dinero. Ok. Y hoy en día sí puedo decir que no hay día que va más apegado a un padre que te ama, ¿no? a un padre que sí te ama, no a un padre que castiga. Sí. Que es justo, porque sí hay un lugar donde vas a ir a pagar por las cosas que hiciste mal. Pero también vas a aprender. Pero vas a aprender, vas a tener la oportunidad de enmendarlo. Es justo, pero no es cruel. No me imagino lo que viene más adelante. Pues nada, desde ahí en adelante empecé como a buscar saber más sobre Yemayá, sobre cómo atender a Yemayá, cómo acercarme más a ella y a otros orishas más. Así como también me acercó a Elegua, me acercó a Oshun, empiezo a entender un poquito más sobre Oya, sobre otras divinidades del panteón yoruba. Me agrada, me gusta la manera en que estos dioses más humanos se aproximan, y aparte la relación que hay entre la divinidad y el creyente dentro de la religión yoruba es más directa. De verdad es como si, o sea, yo cuando voy al mar los domingos a entregar ofrendas y entro al mar, de verdad es como si te estuviera hablando, como si de verdad estuvieras ahí frente a frente de manera física hablando con la divinidad. Entonces es algo que yo no he visto en otra religión, tal vez lo haya, pero yo no lo he visto. De la misma manera que me dijiste hace rato, a través de ideas, así es como sientes que hablas con la divinidad. Algo así. ¿Sabes qué pasa? Yo cuando voy y ofrendo en el mar, a veces hablo con ella, le pregunto cosas y no sé cómo describir esto. La manera en que el mar se mueve, en que las olas vienen hacia ti, incluso en las olas golpean en ti, es como si te estuviera diciendo algo. O sea, a veces yo hago una pregunta y viene una ola muy grande y de repente cuando ya está cerca se hace chiquita y golpea muy suave. Y entonces para mí ese es un mensaje. O de repente viene la ola que tú la estás viendo pequeñita y golpea muy fuerte y es un mensaje. O ver la mar en calma, o sea, ese tipo de cosas. O lo que vimos la última vez que fui, que me acompañaron, porque me acompañó a hacer una ofrenda. Y ellos me decían, es que cuando entraste al mar empezó a soplar el aire muy fuerte. Sí. Y las olas estaban muy fuertes, de verdad que sí, o sea, eran olas grandes. Cuando yo, además para hacer la ofrenda, el agua tiene que llegar a la cadera, entonces debes entrar
profundo. Y cabe aclarar que yo tengo hidrofobia, o sea, yo tengo miedo al Sí, mar cierto. y a las albercas. Entonces a mí se me hizo muy curioso que quien me tomara fuera la diosa del mar. Entonces fue bien curioso. Y para mí llegar y hacer una ofrenda ya implica el vencer un temor y que está presente ahí cada vez que yo voy, porque de verdad le tengo miedo al mar. Entonces, es bien curioso, pero ya que estoy adentro, ese temor se va y tienes esta relación directa con la divinidad que no hay manera de describirlo, solamente yo creo que un cristiano a lo mejor cuando entra en oración profunda tal vez sienta algo similar, un budista cuando está en meditación ha de sentir algo similar. Creo que al final del día son muy similares la meditación, Claro. la oración y ese tipo de conexión, Sí. ¿no? Al final te conectas con la divinidad a la que crees. Exactamente. Y yo creo, ahorita que tocas ese tema sobre la religión, que yo lo veo más como espiritualidad, a mí me han preguntado a veces si yo creo en Dios. Y por supuesto que creo en Dios. A lo mejor no creo en el mismo Dios que tú crees. Aclaro, no me refiero a que no crea en el Dios judeocristiano, sino que no creo en él de la manera en que tú crees. No sé si tiene sentido lo que digo. Ujú. O por ejemplo, Yemayá. Yo no creo que Yemayá sea la negrita que está vestida con el turbante azul y plateado. Y yo creo que esa es una forma, justo lo que yo Representar. decía hace rato, de cómo las ideas vienen a ti, cómo se lo puedes contar a alguien que no lo ha vivido. Entonces es cómo le explicas a alguien que vive en 3 dimensiones algo que está ocurriendo en 8 dimensiones. No hay manera, nuestra capacidad mental No no da. llega a entenderlo, no da para eso. Entonces una manera de que lo podamos entender es crear estas analogías con algo Claro. que sí reconozcamos. Y entonces es la forma en la que te dicen, Yemayá es la madre universal, la dueña del mar, la negrita pintada de azul con el número 7, ¿no? Y el Eguá es el que abre las puertas, el que te guía en los caminos, y es el niño, pero es el anciano, pero es las maneras en las que te pueden explicar esto con cosas que tú puedas entender. Entonces, yo creo y de ese mismo modo entonces creo en todos los demás dioses, porque para mí al final todos son lo mismo. Creo en todos. O sea, tú me preguntas, ¿crees en el Dios cristiano? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees en Buda? Sí. ¿Crees en Shiva? Sí. Creo en todos los dioses porque es la manera en que... La interpretación que le da cada cultura. Exacto. En la manera en que se adapta a cada persona. Porque incluso dentro del cristianismo, dentro de una misma denominación, digamos, mormones, dentro de la misma congregación, en la misma iglesia, el mismo día domingo, en el mismo servicio, ese Jesucristo en el que tú crees no es el mismo en el que cree la otra persona. Sí, porque al sus final mentes del son día, distintas. exacto. La realidad de cada quien es diferente. Y Claro. entonces lo que tú piensas cuando alguien dice agua, a lo mejor tú piensas en un vaso con agua, a lo mejor yo pienso en el mar, a lo mejor alguien piensa en una cascada, es agua. Pero cada quien lo pensó distinto. Eso mismo, Jesucristo, cada quien piensa en algo diferente, Claro. aunque es el mismo Jesucristo. Entonces, a eso me refiero cuando yo les digo, creo en Dios, pero no creo en tu mismo Dios. Sí, sí, sí. Porque para empezar, el Dios en el que yo creo no condena. No creo en eso. Sí, Por eso claro. cuando hay gente que me dice, es que Dios Te va a te castigar. condena, porque no, espérate. Tu Dios te condena a ti, no te equivoques. A mí no me condena. ¿O la Yo no religión? creo en él. Sí, tu religión te condena a ti, exactamente. O sea, no quieras venir a ponerme tus preceptos morales y religiosos en Claro. los que tú crees en tu religión, porque yo no. Yo no voy a ir a ti a decirte que creas en lo que yo creo y que respetes lo que yo respeto. Si no lo respetas y no lo crees, adelante, está bien. Mientras no te metas conmigo. Sí, Mientras no te totalmente. metas conmigo. Entonces, sí, yo creo totalmente en eso. Y eso define mucho la manera de magia que yo manejo, que es la magia del caos. Ok. ¿Esa qué es? ¿Cómo se hace? ¿De dónde proviene? La magia del caos es simplemente tomar elementos de muchas culturas, de muchas religiones, de Ajá. muchas dogmas espirituales y creencias, tomar de todos lados, adaptarlo a ti, sincretizar si tú quieres,
y pues haces tu mezcla de O sea, todo. tomar lo que te sirva de lo que tú creas, de lo que se adapte contigo. sea, Una no vez eres- lo vi explicado por Badía, pero no me acuerdo muy Sí, bien. es complicado explicarlo, pero es básicamente esto, tomas de todo, es eclecticismo, tomas de todo y todo lo usas. O sea, tú llegas a mi casa y te vas a encontrar, a lo mejor en la puerta, que tengo una runa celta, pero más adelante vas a ver que tengo un altar para el Eguá, y en mi cuarto vas a encontrar un altar para Yemayá, Ok. pero también vas a encontrarte que tengo un saumerio con Ruda Albaca y Romero, entonces, Y un, ¿cómo se llama? y uno de bruja. Ajá. Entonces es como de todo un poco, que le hago rituales a la luna llena, mañana es luna llena, le hago rituales a la luna llena, entonces, y es una mezcla de todo, porque al final yo no pertenezco a nada, o sea, al final yo no me convertí a la religión yoruba, yo siento afinidad con lo que significa Yemayá, y de verdad siento afinidad con Ujú. ella. Y siento afinidad con lo que significa el Ewa, y siento afinidad con lo que significa Oshun, y con lo que significa Hécate, y con lo que significa Afrodita, y con tantísimas divinidades. ¿De qué manera podríamos decir que esto, no sé, no sé cómo explicártelo? O sea, que al hacer estas mezclas o remezcolanzas no estaría mal, o es que no, la palabra no es mal, pero ¿cómo sabemos que sí es efectivo y que no es pues solo agarrar por agarrar, Ya, por pues, así decirlo? porque funciona. Ok. Porque al final, lo decía yo hace un momento, fíjate, algo que platicábamos en alguna ocasión con Jordan, la manera en que él maneja su magia y la manera en que yo la manejo son muy diferentes, porque nuestros procesos mentales son distintos. Claro. Yo sí creo, y eso es algo que yo pienso y son cosas en las que desvarío de repente, yo sí creo que si no todas, la gran mayoría de las brujas somos neurodivergentes. Sí lo Ajá. creo, o sea, creo que hace falta que tu cerebro procese diferente la De manera información distinta. para lograr acceder a todo esto. Yo creo que una persona neurotípica no podría. Claro. No podría. O sea, hace falta ser un poquito autista, hace falta ser tener un poquito de TDAH, TDAH. hace falta tener un poquito de TOC, hace falta tener un poquito de algo distinto en tu cerebro para poder acceder a todo esto y tener afinidad con todo ello. Entonces, dentro de esas neurodivergencias, cada neurodivergencia es distinta. La de Jordan es diferente a la mía. Ujú. Y entonces la manera en que yo recibo la información a mí me funciona. Pero si Jordan recibiera la información de la manera en la que a mí me la dan, sería caótico para él. Su magia no es magia del caos porque no podría manejar eso. Y no porque no tenga la capacidad, sino porque su cerebro trabaja de una manera distinta. Necesita llevar un proceso de este es 1, 2, 3 y 4 para llegar al paso 5. Y entonces el Ujú. paso 5 me va a dar como resultado el paso 6. Sí. Y conmigo no funcionan las cosas así. O sea, como te he dicho que me dieron información hace 20 años de algo que está ocurriendo hoy. Y suele ser así. Me dan información a medias en un ratito y luego esto se conecta con esto. Y así es como funciona mi mente. Ok. A mí me funciona. Ok. Y entonces me funciona la magia del caos y de tomar de todos lados porque es la manera en que proceso la información. Ok. A otra persona tal vez no. A otra persona sí tal vez necesite enfocarse estrictamente en algo. Entonces en la magia del caos yo le puedo pedir a la luna una cosa y complementar con pedirle a el ego a otra cosa, por Sí. ejemplo, y Solo ser cuidadoso de qué es lo que estás mezclando, qué es lo que estás uniendo. Porque evidentemente Yemayá tiene ciertas cosas que podrían ser falta de respeto para ella o el Eguá, claro. y no lo puedes mezclar con, si tú vas a trabajar con Hécate, por ejemplo, por dar un ejemplo, tienes que ser cuidadosa de no enfrentarlas, por decirlo de alguna manera. O sea, en este caso hacemos efectivas absolutamente todas las creencias, ¿no? Ujú. De que tú crees en la luna, crees en Artemisa, crees, por ejemplo, en Zeus, si quieres, Sí. y cada cosa que vaya con cada dios es... Hay que respetarlo. Ajá. Por ejemplo, Yemayá es muy celosa de su espacio, entonces en su altar no hay ninguna otra divinidad. A lo mejor en otro altar yo podría tener a Ishtar y a Hécate y a Afrodita juntas, pero en el de Yemayá no hay nadie más, Ok. porque ella es celosa de ese espacio. Entonces eso tienes que entenderlo y respetarlo. No porque trabajes magia del caos vas a hacer lo que tú quieres.
hay reglas también Ajá, en este caos. a eso me refería hace rato con no solamente es hacer una remezcolanza y así. Nada más así, porque sí, hay que informarse de lo que estás haciendo, hay que informarte, si vas a trabajar con divinidades, infórmate qué divinidad es y cómo la puedes reverenciar. Okay. Y yo tengo esta idea de que al final todos los dioses, todas las divinidades son en cierto modo un egregor, porque tienen poder cuando nosotros se lo damos. O sea, como un tulpa. Sí. O sea, lo que yo entendí sobre un tulpa y un egregor es Ajá. que el tulpa es personal, el egregor es Colectivo. colectivo. Okay. Y entonces, cuando todo el pueblo griego creía en Zeus, Zeus tenía poder, porque había mucha gente dándole energía. O sea, igual por hacer una analogía que creo que todos conocemos, es como cuando dejan de creer en Campanita y Campanita pierde los poderes, ¿no? Exactamente. Sí, sí. O por ejemplo, un egregor muy famoso, muy conocido y actual es Santa Claus. Ajá, sí. Es un egregor. O sea, para un niño, Santa Claus existe y tiene el poder de viajar por todo el mundo en una noche y dejarle juguetes a todos los niños. Cuando tú le dices a un niño, Santa Claus son tus papás, ese egregor desaparece porque dejó de darle energía. Okay. Y entonces ya no tiene esa magia, ya no tiene ese poder. Y entonces yo creo que así pasa con todos los dioses. Aclaro, no estoy diciendo que no existe. Estoy diciendo que esa divinidad en esa forma tiene sentido si te das cuenta con lo que yo decía hace un momento. Esa divinidad con esa forma, con ese contexto, deja de tener la relevancia. Hoy en día, por ejemplo, Zeus no es lo que era. No. Y ya no se adapta a nuestra realidad. Claro. Yo, por ejemplo, que trabajo con Afrodita, que es la famosa magia glamour, una de tantas divinidades con las que se trabaja la magia glamour, creo en Afrodita, trabajo con ella y con lo que ella representa, con la energía que la envuelve a ella. Pero la Afrodita de hoy en día no es la que veneraban los griegos, porque eso no funciona ya en nuestro contexto. Claro. No sé si tiene sentido. Entonces, estamos trabajando con el arquetipo de Afrodita y lo que nos llegó a nosotros, porque además nosotros no estuvimos ahí. Tenemos información de lo que nos han dicho, pero no estuvimos ahí cuando estos dioses eran reales. Porque hay que pensar esto, en ese momento histórico, para ese pueblo, estos dioses no eran mitología, no eran lo que nosotros consideramos ahora, una idea loca. Para ellos era real. Y yo sé que para muchos de nosotros pensar... Inconcebible. Sí, o sea, es inconcebible decir, ay, ¿cómo crees que van a ser Afrodita de la espuma del mar, ¿no? Por decir algo. Pero tú crees que Jesucristo nació de una virgen. De una paloma. Sí, entonces yo no estoy negando que así sea. Estoy diciendo que a lo mejor en 2000 años surja una nueva religión. Ahorita, ¿qué Dios podríamos considerar que es real? Así como Zeus. Jesucristo, Jehová, o sea, la Trinidad judio-cristiana, Alá, Shiva, todo el panteón hindú, que son muchísimos. Pero no tenemos una representación física, ¿no? De ellos, no. Bueno, Jesucristo hace 2000 años. Ajá. Pero me refiero a... Bueno, también se supone que todos estos dioses en algún momento estuvieron en la tierra. Buda, sí tenemos una representación física de Buda, sí, ¿no? El Dalai Lama. Que Ajá. Mucho que decir del Dalai Lama, ¿verdad? Pero es una representación física de una deidad. Ajá. Un avatar. O sea, los avatares, porque la palabra ha perdido mucho, bueno, no ha perdido, sino se ha enriquecido mucho y tiene otros significados, pero el significado original dentro del hinduismo del avatar es cuando un dios nace en un humano, o sea, se transforma. Sí, literal, como lo de la película de Avatar, ¿no? Pero fíjate, date cuenta que el hinduismo, quiero aclarar algo, es una religión muchísimo, y yo sé que aquí va a haber gente que va a brincar, pero es la realidad, es histórico. Es más antigua. Es muchísimo, milenios más antigua que la religión, olvídate del cristianismo, porque de eso, que la religión judía, que los hebreos, es muchísimo más antigua. Y entonces en esta religión ya existe mucho antes el concepto de un Dios convirtiéndose en humano.
Ok. de un Dios perdiendo, no perdiendo, sino dejando Su experiencia de divinidad su para experiencia de divinidad para convertirse en un humano que sigue siendo divinidad. O sea, es una persona que es 100% humana y 100% divina. Ok. Y es el caso de Buda, y es el caso de Krishna, por ejemplo, o de otros tantos avatares que han tenido los diferentes dioses hindúes. Y en ese caso, el Dalai Lama. Ujú. Creo que Que sería la representación más cercana, ¿no? De un avatar. dios real, ¿Un avatar? por decirlo, ajá, en físico, ¿no? Sí, o sea, un Dalai Lama es como Jesucristo en su momento, nada más que este reencarna una y otra Sí, vez. claro. Entonces, Jesucristo era el Dios Jehová tomando forma humana. Y entonces el Dalai Lama es Buda tomando forma humana. Creo, no, perdón si estoy diciendo algo que no, pero por ahí Para hacer una idea. comparativa. Por ahí es la idea, de lo que es el Dalai Lama. Y pues bueno, yo creo en eso, y creo en todo eso. Ok. Para mí es la manera en que se ha adaptado la idea de divinidad en cada contexto. Entonces, Claro. hoy en día esos son los dioses que tienen poder y que existen en nuestro entorno. Pero incluso el Jesucristo y el Jehová en el que nosotros creemos hoy en día es diferente, totalmente diferente al que se creía en la Edad Media. Es distinto, porque ya es diferente la manera en que el ser humano se relaciona en el contexto actual Que lo visualiza, con ¿no? esa divinidad. Exactamente. O sea, la divinidad actual no te pide que mates a alguien por no creer en él. Porque es una realidad. O sea, ahí sí no nos vamos a negar. El cristianismo, su evangelización está basada, o sea, su evangelización en la Edad Media, digamos, estaba basada en el genocidio. Está basada en la exterminación de culturas. En la conquista. En la conquista, que no es otra más que exterminación de culturas, genocidio, a lo mejor que ponerle en VIP, pero violación y muchísimas otras, cohecho, coacción y muchas otras cosas Ujú. terribles. ¿Crees que haya tenido que ver la divinidad? ¿O fue más el proceso del pensamiento humano que dedujo que ese era el camino correcto y Ni fin? siquiera creo que haya sido un proceso mental de decir esto es lo que Dios quiere. Creo más bien que esto ocurrió, si lo ponemos en un contexto histórico, esto ocurrió en un momento en el que la iglesia cristiana, sí, porque los católicos son cristianos, no se vayan a saltar, ahorita van a brincar los evangélicos y los pentecostés, entonces, es que no, porque eran los católicos son cristianos porque creen en Cristo. Entonces decía, pues la iglesia católica, la iglesia cristiana católica, todo esto ocurre en un momento en el que tienen mucho poder político, sobre todo, Sí. político. ¿Por qué tenían poder político? Porque ellos eran quienes designaban quiénes eran los reyes. Sí, estaban metidos en la monarquía. Claro, estaba muy, muy metida. Entonces, claro que le convenía tener más creyentes. O sea, esta evangelización, más que buscando un fin espiritual, realmente buscaba un fin político. Sí, aparte era una herramienta de dominio moral. Claro, totalmente. Era una manera de mantener a las masas dominadas. Y por eso estaban tan en contra de la iluminación después Claro. en el Renacimiento, porque entre menos el pueblo supiera leer, por ejemplo, pues para ellos les convenía más, ¿no? Porque lo podían manipular a su manera. Así es que existen muchos dichos hoy en día que supuestamente la gente dice que está en la Biblia, ¿no? Como el ayúdate que yo te ayudaré. Porque hay gente que literal dice, ay, ya ves que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ninguna parte lo dice. Ok. Ninguna parte. O cuando dicen, ay, ya ves que la Biblia también dice que está Dios rogando y con él más orando. No lo dice en ningún lado. O sea, hay mucha gente que sabe que no. Claro. Pero también hay mucha gente que cree que sí. está. Entonces, esta parte es lo que te digo. El Dios en el que se creía en ese entonces es distinto al que se cree hoy en día. Muy diferente. Sí, claro. Sí, ahorita no se ve un país invadiendo a otro país con la bandera de... religiosas. Claro. Se invaden por otras cosas. Pero Digo, en ese entonces también se invadían por otras cosas, Sí, pero pero con sí, la claro. bandera de frente que era para evangelizar. Exactamente. Hoy en día a lo mejor le ponen otro disfraz, porque ya a la gente ya no le interesa matarse por una religión. Pero en aquel entonces sí.
¿Me cree? Entonces se cometieron muchos genocidios. ¿Para qué nos vamos tan lejos? La quema de brujas. O sea, ¿cuántas personas inocentes fueron asesinadas? Porque yo en alguna ocasión hice una investigación, ¿sabes? Ok, a ver. Busqué en internet cifras de las personas que fueron asesinadas por la iglesia cristiana. Pero en este caso Inquisición. esa rama de la iglesia cristiana era la católica, ¿no? La única que existía en ese momento. Ok. O sea, los evangélicos van a decir, no, pues nosotros no lo hicimos, los romanos van a decir, no lo hicimos, todos los que existen hoy en día van a decir que no, porque no existían en ese momento, pero todos salieron de ahí. Sí, por supuesto. Todos, o sea, la mejor manera de mira, ahí va a ser un pleito seguramente en los comentarios si es que algún creyente de alguna otra denominación ve el podcast, pero no pueden negar que todas salieron de ahí, todas. Ya nada más como que dijeron, no estoy de acuerdo con esto, e hicieron lo suyo, pero todas salieron de ahí. Entonces, su raíz de todas las religiones cristianas es eso, es el genocidio. Digo, no nos vamos a ir tan lejos, aquí mismo en México se exterminaron pueblos completos. Ah, sí, va, todos nuestros... Ciudades completas, o sea, ¿qué hicieron con la Basílica de Guadalupe? Se construyó sobre un templo azteca. Sí, totalmente. Entonces... Sí, exterminaron a todos los nativos. Es una religión construida sobre el miedo, sobre el exterminio, Ajá. sobre el genocidio, sobre asesinatos. Pero tú buscas en redes sociales la información, y cuando yo busqué cuánta gente murió por la Santa Inquisición, te dicen, no recuerdo las cifras, la verdad, yo lo puse en el texto, no me acuerdo. 300. Sí, 200 millones de personas perdieron la vida en las guerras cruzadas. 1 millón de personas perdieron la vida en la quema de brujas. 100,000 personas perdieron la vida. No perdieron la vida. Las No mataron. no perdieron la vida, fueron asesinadas. Porque fueron asesinadas cruelmente, torturadas. Torturadas, o sea, las peores torturas que tú te puedas imaginar sobre este universo, sobre este planeta, las crearon sacerdotes cristianos. Las crearon personas que te iban a predicar del amor y del perdón, al tiempo que estaban creando maneras más efectivas de crear dolor sin matarte. Bueno, eso creemos ahorita, que te iban a predicar amor. Pues sí. Pero eso Ok. es lo que predicaban supuestamente. Y eran las mismas personas que buscaban técnicas para crearte el mayor dolor posible sin matarte, sin que te desmayaras. Sí, están los museos, ¿no? De la Santa Inquisición, Sí. que de Santa no tenía nada. Y era por parte de la iglesia cristiana. Claro. Entonces sobre eso está basada su religión. Pero el punto es, yo no estoy buscando eso, porque hoy en día ya no es ese el Dios en el que creemos. Por eso te digo, sus dioses cambian. El Dios en el que creen hoy en día, el Jesucristo en el que creen hoy en día, no es el mismo que hace 300 años te decía ve y mata. No es el que hace 300 años te decía las mujeres deben estar calladas en la iglesia. No es el mismo en el nombre de quien se castraban niños, mutilaban niños para que pudieran seguir cantando en la iglesia. Ah, sí, los famosos castrati. Y hoy en día son los que defienden con los niños, no, por favor. O sea, se les olvidaron los legionarios de Cristo, creo. Todos los panistas. Se les olvidaron los legionarios de Cristo. Ok. Pero sí, también... Bueno, ya no estamos hablando de eso. También es ilógico basarse porque, a ver, la religión, muy aparte de una guía espiritual, también es una guía moral. Sí. Todas las religiones, Todas. hasta donde tengo entendido, nacen para darte una guía moral, para saber cuál es el camino correcto y el incorrecto, lo bueno y lo malo. Es una guía para eso. Sí. Y evidentemente no se piensa igual ahorita que hace 2000 años o que hace 4000 años, que cuando estaba investigando sobre los primeros escritos, por ejemplo, hay unas tablillas famosas donde se cree que se basaron los mandamientos y se decía que tú eres dueño de la mujer, y muchas cosas de esa índole machista. O sea, y evidentemente creo que pues eso no es correcto moralmente, ¿verdad?
por lo menos en esta cultura. Hoy en día, o sea, Ajá, y no debería ser ninguna. hace 20 años, digo, no nos vamos tan lejos, o sea, para que nos demos cuenta de eso, de lo que estás hablando, hace 20 años, lo que hoy consideramos correcto, tal vez no lo era tanto hace 20 Claro. años. Tan solo hablar de identidades de género hace 20 años era algo que... Sí. No voy a hablar en el tema porque además no es el caso, pero simplemente es una realidad que existe hoy en día que hace 20 no. Sí, y eso hace 20, o sea, eso quiere decir que no nos podemos basar ni por una religión ni por una creencia para darnos una guía moral, y menos si es algo escrito hace más de 2 millones, hace más de 2000 años, Exactamente. porque no tiene nada que ver con el contexto de la cultura actual que tenemos. Exactamente. Y de ahí viene, por ejemplo, mi afinidad con el desarrollo espiritual que yo tengo hoy en día con la brujería. Porque al final... El separarte de... Sí, o sea, y yo sé que cuando se menciona brujería, brujas, tiene ya una carga mala, mucha ¿no? gente, una carga Negativa. emocional negativa, pero eso es porque no se sabe, se tiene mucha desinformación sobre lo que realmente es la brujería, porque precisamente la religión cristiana se encargó de crear una mala fama y crear mucha desinformación sobre lo que es realmente la brujería. Yo hace un poco de tiempo le expliqué que alguien me preguntaba lo que era la brujería y le decía, es que la brujería simplemente es el estar más en contacto con la parte espiritual del universo, no solamente tuya, sino del universo, respetar los ciclos de la tierra y respetar a la tierra como en la casa en la que vivimos, y ser conscientes de que al final todos y todo somos uno. Eso es algo que yo creo que nos hace falta entenderlo bien, porque no hay un ellos y nosotros. Todos estamos, y no digo yo, lo dice la ciencia, todos estamos hechos de lo mismo. Y entonces estamos conectados todos. Y lo que yo te hago a ti repercute en mí. Es la famosa ley del karma, la siembra y la cosecha. En todas las religiones existe eso. Entonces fue lo que yo encontré en la brujería, que este camino espiritual no se basa en juzgar, no se basa en poner preceptos que vayan a ser que vaya a ser algo que no cambie con el tiempo, por decirlo así, sino que es algo que se adapta al momento histórico que estamos viviendo. Ahora, ¿crees que sea correcto es el hecho de que se adapte? Sí, claro, totalmente. O sea, porque no eso le restaría divinidad a la divinidad. No. O sea, porque si bien hablamos de que los escritos y la religión y los humanos, evidentemente no vamos a ser los mismos 2000 años atrás, ahora, una divinidad es algo... Bueno, esa pregunta se la tendrán que hacer a la divinidad. quienes tienen una religión. Porque para mí la brujería no es una religión, es un estilo de vida, Claro. es un camino espiritual. Y entonces quien tiene una religión y quien tiene este tipo de relación con la divinidad tendrá que hacerse esa pregunta. Yo no me la hago, porque para mí así es como funciona. La vida está hecha de ciclos y no puedes resistirte. Por mucho que te pares en medio de un río a querer parar la corriente, no lo vas a lograr. Y aunque tú digas, oh, vine hoy a este río, mañana voy a volver a sumergirme en la misma agua, ¿no? Vuelves al mismo río, en el mismo lugar, a la misma hora, pero no es la misma agua. Porque así es la vida. Y si nosotros creemos que nos vamos a oponer a esto y que porque nosotros queremos el mundo no va a cambiar, pues simplemente lo que va a pasar es que vamos a estarnos dando tumbos contra la pared. Porque el mundo va a cambiar y va a seguir cambiando como ha cambiado. Las mismas religiones, todas las que tú pienses en el mundo actual, han cambiado. Sí, sí, sí. Se han adaptado al contexto. Claro. Y entonces, si las personas que profesan la religión que sea, no se dan cuenta de ello y lo niegan, pues ya es necedad. Pero no podemos decir que ninguna religión hoy en día sigue siendo la misma que era hace 100 años. ¿Por qué ha cambiado? Porque se ha tenido que adaptar a su contexto social, cultural, político. No hay de otra.
adaptarse o morir. Porque si no, el día de mañana vamos a estar hablando de estas religiones como hablamos de los celtas, o los griegos, los romanos. O Se los quedaron sumerios, ahí. que son religiones que ya no se practican, porque no se adaptaron a los tiempos actuales. Porque ¿de qué nos sirve hoy en día una diosa de la fertilidad para que las mujeres se embaracen? Cuando las mujeres tienen otras metas en la vida, no que no quieran embarazarse, sino que buscan cumplir otras cosas. ¿De qué nos sirve hoy en día un dios de la agricultura cuando hay el métodos campo lo tenemos científicos? como lo tenemos, ¿verdad? Sí. Cuando ya hay métodos científicos también que ya te dan... Entonces yo creo que por eso es que hay ciertas religiones que a lo mejor no se adaptaron al contexto histórico y por eso hoy dejaron de existir como eran. Yo digo, hoy en día existimos quienes seguimos a lo mejor trabajando con diosas como Afrodita, como Ishtar. Hay quienes a lo mejor siguen trabajando con Ares o con Hades. Hay quienes siguen trabajando con distintas divinidades, pero yo no oigo a nadie que esté trabajando con alguna diosa algún dios o diosa del cultivo o de los... Sí, un dios sumerio o algo así, ¿no? Sí, o sea, me refiero a... Muy antiguo o muy específico, dirás. Algo muy específico como podría ser, por ejemplo, esto de trabajar la cosecha, ¿no? Porque ya es algo que no fue el dios de la casa. Digo, Artemisa sigue siendo adorada, pero no por su parte como diosa de la casa, porque claro, ya no nos es necesario. Entonces esa es la parte que debemos entender, que los tiempos cambian y nuestra espiritualidad cambia y se adapta. Aunque creamos que no, nuestra espiritualidad ha cambiado y se ha adaptado. Entonces por eso yo me encuentro tan contenta en la brujería, porque es una espiritualidad que es consciente de este cambio y que busca adaptarse a ello. Eso es lo importante. que te da libertad. Libertad y respeto. Sobre todo eso creo que es algo bien importante. Respeto hacia los ciclos del universo y hacia los de las otras personas. Porque si tú no te metes conmigo a hablar sobre mí, o sea, si tú respetas mis credos, yo voy a respetar los tuyos. Y aun cuando no los respetes, yo lo que voy a hacer es, ok, está bien, es lo que tú piensas, no voy a dar la vuelta, no voy a discutir sobre eso. Es como que venía un terraplanista. ¿Por qué voy a discutir con alguien que la Tierra es plana? O sea, claro, dame pruebas de que la Tierra es... ¿Para qué? Entonces el hecho de que, por ejemplo, la divinidad en las religiones sea cambiante, bueno, o las religiones sean cambiantes, que también hace que la divinidad sea cambiante o que se resignifique, podría hacernos decir que el concepto de divinidad que tienen ellos ha estado erróneo. Pues no erróneo. Porque si es cambiante, no puede ser el mismo Dios de hace 2000 años. Diríamos entonces que es un Dios del todo, general, que no es ese mismo Dios, sino que es un Dios que va con todo, que sí es amor de todo. O sea, a esa conclusión llego, no estoy diciendo que sea la correcta, no estoy diciendo que sí sea erróneo, pero es a la conclusión que estoy llegando, y es lo que te quería decir hace rato con la pregunta que te había hecho. Siento yo, no sé, Sí. que la divinidad no es una divinidad, un hombre con barba en un trono, sino que es el universo, entonces, algo así. Sí, o sea, tal cual así, y es justo lo que yo te decía hace un momento, hace un rato estabas platicando del concepto que yo tengo de la divinidad, cuando la gente me preguntaba de si yo creo en Dios, y decía sí, creo en Dios, en todos los dioses, por esto no estás diciendo, Sí, justo por eso. porque por ahí oí, no recuerdo en dónde oí y leí, que antes se hacía esta separación, por ejemplo, del dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, pero todo era hacia el mismo dios, pero le daban esa imagen, como dices tú, lo hacían a una imagen para enfocarlo hacia una acción o objetivo en específico. Es, por ejemplo, el hinduismo es la religión con el panteón de dioses más grande que existe, Ujú. y sin embargo, se consideran monoteístas. Todos eran el mismo Porque dios. todos son diferentes acepciones, diferentes advocaciones, digamos así. Del mismo Dios, Es pero como para... la Virgen María, para los Ujú. católicos. O sea, está la Virgen del Carmen, la Virgen de la Caridad del Cobre. Todos son la Virgen María. de Guadalupe, todas son la Virgen María. Ok. Aunque tú veas 500 vírgenes, no sé la verdad cuántas son, 500 vírgenes, todas
son una misma. Pero son manifestaciones diferentes de la misma. Distintas. Entonces a lo mejor te digan, la Virgen de Lourdes es para esto, ¿no? Y rézale a la Virgen de no sé cuál para esto otro. Pero es la misma. Ok. Entonces así funciona en muchas otras religiones. Incluso en la religión yoruba, o sea, las diferentes maneras en que se manifiesta Olofin. Ujú. Es como por No, decir... yo entiendo, perdón si estoy diciendo algo que no, pero más o menos es lo entendido. Sí, ahorita no estamos soy muy diestra de la religión yoruba. deduciendo un poquito, ya Sí. nos estamos saliendo un poquito, pero estamos deduciendo sin información como tal. Exacto, sí. O sea, es como la magia, por así decirlo, ¿no? Hay magia verde, magia glamour, magia del caos, magia negra, magia blanca, pero al final del día todo es magia, ¿no? Solo que cada tipo de magia se enfoca en algo en específico, ¿no? Es más, sí, la finalidad que va a tener y los medios que vas a utilizar para eso. Yo diría, ¿no? Haciendo una comparativa, esa es la deducción que podría llegar. Sí, por ejemplo, yo me considero una bruja del caos y bruja verde. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues ya... Sí, sí, es cierto, para allá íbamos, ¿no? Ajá, tus tipos de brujería. Lo del caos ya lo expliqué, por qué me considero una bruja del caos. ¿Por qué bruja verde? Porque soy de las que también usa las hierbas y los cristales y estas cosas para los fines que busco. Una bruja verde sería un curandero, curandera. Ajá. O un brujo, bruja verde, ¿no? Sí, o sea, es quien usa las plantas, porque también no necesariamente los usas para curar, también se pueden usar para hacer daño. Entonces, usar las plantas y los poderes de estas plantas para, para los fines que buscas. Yo la otra vez lo comentaba con unos amigos, digo, al final las plantas son solo plantas hasta que tú les das una intención. Yo cuando trabajo con una planta, ya sea fresca o seca, lo primero que hago es intencionarla, es hablar con ella, y primero que nada agradecerle, porque al final es un producto que nos da la madre tierra y que es la madre de todos al final, porque nosotros nos alimentamos de las plantas y entonces somos parte de ello. Y es un ciclo que se va dando. Y entonces primero que nada es agradecerles, porque como yo les digo siempre, su semilla fue sembrada en el vientre de la tierra para ese momento. Fueron cultivadas para ese momento. Para que yo en ese momento las tenga en mis manos con la intención que tengo. Y entonces darles las gracias porque llegaron hasta mí en ese instante. Y entonces decirles para qué las voy a utilizar y qué es lo que van a hacer, qué función van a cumplir. Y entonces se canaliza esta energía a través de ellas y pues, funcionan como instrumentos mágicos. Pero no es que la planta en sí lo vaya a hacer si tú no le pones una intención. Ok, eso en cuanto a magia, tal cual, ¿no? Pero aparte hay plantas que persecuran, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, sí, cada planta tiene como sus propiedades herbolarias. Pero, o sea, cada planta tiene distintos usos. Digo, en la cocina, por ejemplo, ¿no? La albahaca la usas para... Yo hago lasaña, por ejemplo, y pongo albahaca y romero. Ok, la magia verde, por ejemplo, también no sé si es esto, ¿no? Pero he escuchado que hay gente que no es médico, no es botánico, ni nada, pero sabe, sin embargo, qué plantas agarrar para qué enfermedad. Sí. Con eso también tiene que ver. Sí, sí, también tiene que ver. Es parte de ser curandera, ¿no? Ajá. Las propiedades de las plantas, ya sea como plantas mágicas o como plantas medicinales, pues también tiene mucho que ver. Una más o menos también conoce en cómo podrías utilizar las plantas. Bien, y nos habíamos quedado, creo que también quedó inconcluso tu relación con Yemayá, ¿no? Oh, sí. Pues bueno, hoy en día me he acercado, sí, a la religión yoruba, no me he convertido, nunca he ido siquiera a una reunión de no sé cómo se les llama, una ceremonia de una religión yoruba. Está como ahí en pláticas con mi amigo que me acercó. Ajá. Que me ha dicho, no soy tu padrino, no soy padrino de nadie. Está como en pláticas de ir, no se ha dado, la verdad que sí me gustaría mucho, pero vuelvo como al mismo punto que me pasó con el cristianismo. Yo no me siento... No te quieres encadenar a una... Exactamente. Me gusta mucho la manera en que la religión yoruba ve el universo. Incluso me parece tan amoroso la manera en que ven lo que pasa cuando trascendemos de esta existencia, porque no existe un infierno, por ejemplo, existen muchos cielos. Y me sorprendió cuando empecé a investigar sobre eso, que hay un cielo para las personas que fueron buenas, digamos, que moralmente actúan bien, pero que no pertenecen a la religión. Que eso me parece un concepto que abraza a los que no son de su
Y entonces tú, aunque esa persona que tienes enfrente de ti no profese tu religión, tú no tienes ninguna obligación de evangelizarle, convertirla a tu religión. Porque como sea, si esta persona moralmente es buena, tiene un lugar como premio. No es como que, porque está bien, vas a quedar en el infierno. Y el lugar para las personas que moralmente se portan, digamos así, dentro de la religión, un lugar, no es una condena eterna. Es un espacio donde vas a aprender la lección y entonces tienes la oportunidad de volver a este plano para demostrar que aprendiste. Entonces me parece una proposición muy amorosa, muy bondadosa Pero vamos a pegar a un padre que te mano. a un padre que se llama, no a un padre que no se haga. Que es justo, porque si hay un lugar donde vas a ir a pagar por las cosas que hiciste mal, Pero no vas a aprender. pero vas a aprender, vas a tener la oportunidad de meditar. Es justo, pero no es bueno. Los seres somos los seres humanos. Entonces digo, eso a mí me gusta mucho, pero definitivamente yo solamente me acerco a agradecerla, a tener una relación con ella, a escuchar sus mensajes, pero por el momento yo creo que no profesaría la religión. Ni eso ni no. Ok. Por el momento. ¿Has tenido algún otro acercamiento, no sé, que te haya impactado, que sea igual con Yemayá? ¿Algún sueño, un mensaje? Fíjate que yo creo que no, o sea, ya mi relación ha sido más directa en el sentido de si yo oro y me comunico con ella, siento esa presencia, siento, veo también escucha. Pues, entonces hace un momento, cuando vamos a empezar a grabar, había mucho ruido fuera, y hablé con ella y le dije, permítenos empezar a grabar, permítenos, vamos a hacer el bueno, no tardó ni 10 segundos, se cayó. Y son ese tipo de cosas, pequeñas cosas, que yo busco hacerlas con respeto siempre hacia ella y de manera respetuosa. Y luego verlo, pues. Y además no es una madre consentidora, o sea, cuando es algo que no te va a dar. Y te va a explicar, porque esto es lo que me parece maravilloso de cómo se comunica. Hace un tiempo un amigo también me dio un trabajo para que ya le dije, necesito esto, o sea, incluso me dicen qué es lo que necesitan. Le dije que necesitaba de él, se hizo todo el trabajo y fui a llevarlo frente al mar. Y me la regresó. Yo dejé la regresar. Y el mensaje que yo recibí fue, no es para él. No se va a dar y no es para él. Entonces, esto que a mí me sorprende, me fascina, me sigue todavía sorprendiendo mucho la manera en que se comunica en la cortina. Cuando tú te permites, porque yo creo que también va a pasar en cualquier religión. Y Sí, porque también, o sea, no todo lo que tú quieres es algo beneficioso para ti, ¿no? exacto, O sea, lo que quieres es lo que tú quieres. siempre la divinidad ahí no te da eso que quieres porque no es. Porque no te conviene. Ajá. Sí, entonces es algo que a mí me ha gustado mucho, me ha fascinado y me ha gustado también dentro del camino del espiritual que decido seguir, que es la materia. Ok. Es de Taos y magia glamour. Explico la magia glamour porque yo sé que mucha gente a lo mejor lo ha escuchado y creo que también. Y se Sí, porque no profundizamos. No profundizamos sobre la magia glamour. La magia glamour es la que va enfocada, mira, se cree mal que la magia glamour es solamente la que va enfocada a crear encanto físico. De crear, de que si va ahí. Pues la magia glamour, mucha gente piensa que solamente se trata de crear ilusión de belleza, digamos, es encanto al final, es ayudarte a potenciar, sí, la belleza física, pero también va más allá, también se trata de persuasión, por ejemplo, también se trata de crear atracción más allá de lo meramente físico. Entonces es una magia que te puede dar muchas herramientas y que puede llegar a ser muy poderosa, porque suele subestimarse mucho el poder de la magia glamour, porque está basada principalmente en la persuasión. Ok. Ya para ir cerrando, todavía queda un montón de cosas que nos puede contar Sasha, pero Lo mejor será en otra. así es, va a ser en otra ocasión porque ya se alargó el podcast bastante. Ustedes lo van a ver ya editado, un poquito resumido, pero ya llevamos como 4 horas grabando. Entonces, dése cuenta de toda la información que tiene Sasha y de todo lo que hemos platicado. Ya para ir cerrando, a partir de tu despertar espiritual y tu conexión con Yemayá, vi que te empezó a ir mejor, por definirlo de alguna manera, Sí. en tus proyectos personales. No sé qué me puedes contar, decir. Pues sí, por ahí se dice que los hijos de Yemayá suelen tener esta suerte, digamos. Vi que despegaste, creo que sería lo correcto. Sí, y yo creo que fue también justo a raíz de tomar conciencia de todo eso y aprender a usar estas herramientas a mi favor. Yo creo que todavía me falta, pero estoy viendo el camino, estoy viendo las cosas que se están dando, y sí creo definitivamente es que ella llevaba tanto tiempo queriendo acercarse a mí y yo huyendo por no entender que en el momento en el que nos reencontramos, porque para mí es como un reencuentro, pues me dio muchas cosas que me tenía guardadas desde hace tiempo. Y sé que vamos a seguir trabajando más cosas y voy a seguir descubriendo más cosas de mí. Digo, si en algún otro momento regreso, también me gustaría hablar de tantas otras cosas como la gente que conocí en este camino, amigos y amigas que quiero a un nivel que yo creo que solamente se puede dar cuando compartes este tipo de cosas. Y que vino a través de mi relación con Yemayá. Todo esto se fue dando cuando me reconcilio con ella, digamos así.
Y sí, definitivamente yo veo eso también. Estoy Sí, viendo, sí. digo, algo que para mí es muy sorprendente es que hasta hace un tiempo había días en los que yo decía, no tengo dinero. Y literal tenía, pero Se iba. mi percepción era, no tengo dinero. Ok, Y hoy en día sí puedo decir que no hay día que a mí me falte el dinero. No soy rica. No es como de que yo te diga, tengo millones, billones en la cuenta, como ya yo. pero no hay... Chiste local, dilo al Chiste sur. Ajá. local, sí. Pero no hay día que yo diga que no tengo dinero. Y el día en que yo digo, se me está acabando, no sé qué voy a hacer al rato, no sé qué voy a hacer mañana, algo pasa que llega a mí. Y llega a mí al punto de que puedo hacer algo que a mí me llena mucho de satisfacción de poder decir, de poder decirles a mis amigos, te invito a esto, no te preocupes, yo voy a pagar esto. O sea, es algo que a mí me gusta y que a raíz de esto, de tener esta reconciliación espiritual y este despertar espiritual, lo he podido ver. Porque entonces ahora mi mente, mis emociones y mi espiritualidad están encaminadas, están enfocadas. Es como la luz. Cuando está dispersa, Claro. pues sí, Alumbra poquito y para todos lados, ¿no? pero cuando la enfocas, Alumbra mucho. cuando tú la enfocas, es como un láser. Claro. Entonces justo es lo que yo siento ahora, que mi energía se empieza a enfocar. Porque también puedo decir que esto es muy nuevo para mí. O sea, estoy empezando. Y digo, si apenas estoy empezando y estoy viendo y logrando lo que estoy viendo, pues digo, no me imagino lo que viene más adelante. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, cuéntanos qué pasó ahorita en uno de los cortes que hicimos. Oh, fue algo bien sorprendente. Y aclarando que soy escéptico. Sí, aclaramos que Frank es bastante escéptico de casi de todos los temas casi. Entonces, resulta que el día de mañana es una llena y yo tengo planeadas algunas cosas con una amiga muy querida. ¿Qué fecha estamos grabando? Hoy Bueno, iniciamos a estamos- grabar, Iniciamos que a ya son grabar. más de las 12 de la noche. Iniciamos viernes 21, Son la 1 casi. ya sí, es sábado 22. Ok. Y entonces hoy, al rato, es luna llena y tenemos planeadas algunas cosillas. Y y en un corte me dice Frank, es que me está diciendo el agua que le hagas una ofrenda aquí en mi altar. Yo tengo mi altar de legua en mi casa, pero Da contexto físicamente un poquito. hacerlo aquí. Ujú. Y estábamos así como dudando, sí, hoy, ahorita, no sé, entonces ya consultamos con el tarot y el oráculo, y pues sí, resulta que sí era aquí. Y ya después como que nos dieron más el contexto, ¿no? De por qué y cómo tenía que hacerse y por qué era hoy y aquí. Explícalo un poquito Pues- como para que... Porque digo, ya, ahorita ya es la luna llena, yo lo tenía que hacer Ajá. antes de las 12 de la noche, y pues digo, yo estoy aquí, no puedo ir a mi casa a hacer la ofrenda, o sea, iba a llegar después de las 12, entonces era como, hazlo aquí porque necesitas hacerlo antes para que yo abra las puertas, porque el legua es el que abre las puertas y Eso te iba. guía en los caminos, entonces era como decir, necesito abrirte las puertas ahorita para lo Para que que tú vas a mañana. hacer mañana. Y pues fue sorprendente cómo cobró sentido. Es Claro. algo que parecía como que no lo tenía. Y sé que suena un poquito raro, que soy escéptico y tengo un altar del legua, ¿verdad? Pero pues fue a raíz de un programa que vi, donde igual sentí algo. Digo, soy escéptico, pero pues estoy abierto y es una de las razones por las que inicié este programa, para investigar, recopilar información y poder ir descubriendo si es cierto, que es cierto, que no es cierto. Bueno, Sasha, pues vámonos despidiendo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, simplemente que muchas gracias por invitarme Cuando y, quieras, y esperamos verte pronto por aquí para que cuentes todo lo que falta. y pues también a quienes estuvieron hasta el final del podcast, que fue un poquito largo esta vez. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues bueno, si les interesa verme por acá en alguna otra ocasión, pues ahí pónganlo en los comentarios con mucho gusto. O si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues igual también por ahí lo pueden preguntar y con gusto en alguna otra próxima ocasión, si se da el caso, con gusto les podría yo contestar algunas cosas. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, Sasha Bufan, en Facebook, Instagram y TikTok, y también en Spotify y YouTube. Ok, ¿algún proyecto, algún lanzamiento, algo que tengas cerca?
¿O Bueno, algo que quieras ahorita contar? tengo algunos planes, algunos proyectos musicales de los que no quiero hablar todavía porque apenas estamos planeando, pero pues por ahí vienen algunas cositas más porque para quienes quieren escuchar música. Están próximos lanzamientos de nuevos sencillos dentro del proyecto musical que ya tengo. Y también el lanzamiento de mi primer video musical también ya está bien próximo. Entonces, pues espérenlo por ahí para que no sé si esto llegue a salir a tiempo o no, pero si sale antes de la final de Ídolo del Sur, Pues quienes sí. viven en Coatzacoalcos, pues no se lo pierdan porque también estamos preparando un show bastante interesante en donde también nos va a acompañar Actel. Si es con una canción para. Va justamente una canción para el Ewa y Yamaya. Así es. Bueno, chicos, pues esto fue Dimensión Paranormal. Bye.